Estamos en Radio Forever 92.5, son las 8 de la mañana, 10 minutos, y uno de los temas que actualmente vive en emergencia es la salud. Y para conversar sobre este tema, hemos invitado al doctor Francisco Andino Rodríguez, ex ministro de Salud y actual miembro del Foro Permanente de la Salud. Doctor Francisco Andino, ¿por qué una nueva emergencia de salud en estos días cuando vemos que 8 hospitales están colapsados en el Ecuador, hospitales públicos, y hay 4.500 cirugías en espera? Y le pregunto esto porque ya el presidente de la República declaró en emergencia la salud durante los 2 primeros años de su gobierno, 2007-2008, y además destinó aproximadamente 3.000 millones de dólares. ¿Qué ha pasado con la salud en el país? Bienvenido, buenos días, lo escuchamos, doctor Francisco Andino. Muy buenos días, y ante todo un saludo a Forever y a todos quienes hacen esta prestigiosa emisora. Gracias por la invitación. El Foro Permanente de la Salud en el mes de septiembre del año anterior le había hecho una propuesta al señor alcalde de la ciudad de Guayaquil de pedir una declaratoria de emergencia focal para la ciudad de Guayaquil, porque el grave problema que se vive sobre el tema de tuberculosis, VIH-Sida y enfermedades vectoriales, que ya estamos en plena etapa invernal, era un problema que se enfoca en la ciudad de Guayaquil. Y ese estado de emergencia fue criticado por todas las autoridades del sector, específicamente la Dirección Provincial de Salud, la Subsecretaría y todos aquellos que están ocupando el cargo de función del Ministerio. Hoy vemos que el presidente de la República declara la emergencia sanitaria y nosotros decimos qué bueno que hayan hecho oídos a la declaratoria de emergencia, pero qué malo es el hecho del enfoque de la emergencia. Primero debemos partir de un hecho fundamental. El gobierno se hizo el harakiri en el tema de salud. En la administración de la señora Chan, lo único que se hizo es tratar de que los recursos económicos vayan por la oferta de servicios. Entonces usted, más o menos, para ponerlo a ejemplarizar un poco sencillo, si usted tiene un restaurante y oferta más de lo que puede usted servir a sus clientes, entonces su restaurante quiebra, porque usted no pudo responder a las necesidades de sus clientes. Algo parecido sucedió en el Ministerio de Salud Pública. Vemos nosotros que en los cambios supuestos que se determinaban iban por el estado de la oferta, sin procurar que la ciudadanía también concurra a hacer salud bajo el concepto del reconocimiento del riesgo, del autocuidado y de preservar también la salud tanto individual como colectiva. Y a ello nosotros decimos que el paradigma a romper no es solo atender al enfermo, sino es atender al sano sin dejar de atender al enfermo para que el sano no se enferme. Entonces resulta que después de todo este hecho, donde ha habido un crecimiento inmenso del presupuesto de la salud, a la cual nosotros decimos, ese es el mejor baluarte en salud pública que tiene el gobierno, el presupuesto, un mal gasto, irregularidades en una serie de circunstancias de compras, y una serie de circunstancias a la cual nosotros decimos, la corrupción también, y el presidente ahora le dice, pero se la tiran a los sindicatos, a los trabajadores sencillos, pero jamás ha habido el permiso para poder hacerle juicio político a los funcionarios del Estado. Entonces ahí vemos nosotros que el presidente está enrumbando nuevamente la salud por el lado de decir que este es un país de enfermos y no un país de sanos. Entonces 406 millones de dólares van a ir para el tema de infraestructura hospitalaria, pero qué bueno, porque en la ciudad de Guayaquil nosotros hemos dicho también que ha sido olvidada históricamente desde su fundación hasta los años 70 por el Estado en salud. El primer hospital público del Estado en Guayaquil se construye en 1970, que es el Hospital Guayaquil. El segundo hospital público, que es el Hospital Francisco y Casa Bustamante de niños, en 1975. Es decir, después de centenares de años, el Estado se acuerda que existe Guayaquil, pero Jimena, que tiene más de 500.000 habitantes, y Tarqui, que tiene con la población flotante más de 700.000 habitantes, no tiene un solo hospital público. Y ahí decimos que bueno por ese lado.
Pero volvemos al enfoque real de que la salud pública está mal direccionada y el señor presidente está mal asesorado y mal informado y no se asesora adecuadamente sobre los temas sanitarios. Doctor Francisco Andino, con su primera exposición, lo lastimoso sería que a pesar de la declaratoria de emergencia y contar con dineros, la salud siga en emergencia en el futuro. Usted ha respondido varios puntos y quisiera, a partir de esta segunda pregunta, ir desglosándolos. Primero, usted menciona que el enfoque de la actual emergencia, usted lo acaba de decir al final, quizás mal asesorado el presidente, está mal hecho porque hay una oferta de servicio. Como ex ministro de Salud en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez y actualmente miembro voluntario del Foro Permanente de la Salud, cuando se habla de que llegan en el 2006, eso lo dice el actual ministro de Salud, 14 millones de pacientes en el 2006, y en el 2010 han llegado 35 millones, es decir, que la población ha ido, por lo menos en promedio, 2.5 veces en este año a atenderse. ¿Qué ha pasado? ¿Será porque el servicio era bueno, porque le daban la medicina gratuita, o porque ahora hay más necesidades, más pobres, mayor demanda realmente? Ninguna de las tres cosas. Es simple. Usted contrata 4.000 personas más, ¿cierto? Y hace una especie de barrido. Va como los socialcristianos, a la cual siempre he criticado el sistema sanitario, que ellos arrastran carretones, acá se arrastran grupos de personas que se llaman EVAs. Inclusive ahí hay desfases porque no están cumpliendo su rol. Hay grupos de personas que se llaman EVA. ¿Qué es eso? EVAs es equipos básicos de salud. Allá. Se contrataron 4.000 profesionales más. Señor presidente, en la magia económica le están estafando inclusive. Deberían haber más millones de consultas. Haga las cuentas, pues. Porque a la larga lo que está procurando el presidente es decir, hay mayor confianza en el sector salud, cuando lo que ha habido es mayor número de personas que van haciendo un barrido y que a la larga provocan corruptela. Vea, yo le digo una cosa. El 45%, es decir, y lo mismo pasa en los sectores pobres con más salud, la gente ve el carretón y dice, oye, ya está la salud, anda a decir que te duele esto, te van a dar tal pastillita. Es como una promoción media popular, media... Clientelar. Clientelar, de campaña. De campaña. Entonces, te dan la pastillita y de luego las pastillitas las vas a vender en el mercado negro. Y hace un círculo vicioso porque ahí con esos 4 reales tendrás que parar la olla del día. Yo esta cuarta respuesta o alternativa, doctor Francisco Andino, debo aclararle, no la tenía en carpeta, le hice 3 o le planteé 3 alternativas lógicas, pero esto ya es entonces un asunto no de salud, sino de corrupción y otro tipo de administración, de formato, de cultura, de idiosincrasia, de una serie de circunstancias. Cuando no hay reactivos en los hospitales, cuando no hay medicamentos en los hospitales, desaparecen los pacientes. Desaparecen las colas. ¿Qué significa que no había enfermos? ¿Qué está sucediendo? Tenemos un mal análisis al respecto. Entonces hay un turismo médico que la señora que pasa por el hospital está cargando los 3 niños, tiene el tiempo suficiente, no va a cocinar temprano. No todos, por supuesto, por si acaso, por Dios, no me malentiendan. Claro, debe haber excepciones. No me malentiendan, no, sino que hay un porcentaje que hay que inspeccionarlo y revisarlo, que hay un turismo médico, donde se acerca... Un turismo médico. Sí. Esto es un término nuevo. El presidente patentó los pelucones. Es decir, que los 35 millones a los que se refiere el ministro de Salud actual, David Chiriboga, son ficticios. Oiga, no creo que haya tanta enfermedad en un año. Es decir, claro, que cada ecuatoriano en promedio, ¿no? 13 millones de ecuatorianos se enfermó 3 veces en el año. Y necesitaban medicinas gratis. Sí, o por ponerle un ejemplo, que el cálculo real es el 2% de la población asistida y para los países pobres 10% de la población asistida, es decir, 1.300.000 personas a los hospitales públicos que no son el total de la red recurrieron cerca de 20 veces. Claro, esa sería la cifra. Entonces, ¿qué ha pasado? Es decir, vean, estamos haciendo hipótesis. Así es. Porque yo no estoy hablando... parte de conocimiento. Es decir, yo no estoy hablando a ciencia cierta y el enfoque de costo-beneficio en salud no lo pueden medir por el número de consultas tenidas, que han tenido.
El acceso de servicios de salud no puede ser revisado en ese sentido. Si el señor ministro de Salud me hubiera dicho que hicieron 36 millones de visitas haciendo promoción de la salud, prevención de la salud, fomento de la salud, destrucción de criaderos, diciéndole a la gente que consuma agua segura, que se lave las manos, que no tenga esto, oiga, qué lindo, aplaudo, porque ahí me está diciendo 36 millones de visitas que hicimos, nosotros hemos procurado que la gente se acerque. 16 veces menos cuesta hacer que la gente no se enferme a darle medicamentos. Por Dios, señor presidente, usted es un estadista, un economista. Lea un poco de economía en salud. Algún día le regalé un libro sobre economía de salud. Usted le regaló el libro. Entonces, de alguna otra manera, señor presidente, lo siguen asesorando mal. Le siguen dando circunstancias truchas. Doctor, ahí yo quisiera hacerle otra pregunta por aclaración, ya entrándonos en este campo que yo originalmente no lo tenía previsto, doctor Francisco Andino. Cuando usted está demostrando, como conocedor, porque yo sé que usted ha hecho estudios, altos estudios de administración de salud, y como ex ministro de salud conoce las intimidades de los ministerios. Aquí ya no estamos hablando entonces de falta de presupuesto, de falta inclusive, ¿por qué no? Vamos a decirlo así, de buenas intenciones del presidente, cuando usted dice que lo están mal asesorando. Pero entonces los mando desde la ministra Caroline Chan a los actuales ministros y subsecretarios y demás. ¿Qué es? ¿Falta de experiencia? ¿Hay otros factores también que tienen que ver con la corrupción? ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchos factores. Oiga, yo compro un tomógrafo donde no tengo quien tome la tomografía, o no tengo el sector tecnológico para aquello. He comprado algo que en desuso, en breve, se va a acabar. Y no le sirvió a nadie. Eso pasó. Ecógrafos, mamógrafos, torres de laparoscópicas, y a sobreprecios, por Dios. Y encima lo escucho al presidente decir, la compañera, que era una de las experiencias más grandes como decir, qué pena que no la tengamos en el equipo. Señor presidente, todo lo que usted está diciendo, haciendo en salud, lo deja ver como una persona neófita, ignorante del sector salud, inclusive con lo que respecta al IVA en medicamentos. Doctor Francisco Andino, acá un amigo oyente al parecer quizás no está de acuerdo con lo que usted está expresando. Se entiende, porque dice, son más visitas porque los ricos no van a los hospitales estatales. Los ricos no van a los hospitales estatales y es cierto. Vea, cuando el presidente dice, Álvaro Noboa, le vamos a imputar los medicamentos, Álvaro Noboa se ríe, pues si él se va a atender a Miami, pues, o se va a atender a Europa, pues, y compra el medicamento de Miami y Europa y no lo viene a comprar acá. Es decir, el IVA a él no lo va a afectar. Es decir, no podemos ser apasionados. Y vea, yo lo que quiero hacer un reconocimiento al compañero que muchas veces los pobladores defienden la acción del presidente y hasta lo disculpan o lo exculpan porque dice que él no es el culpable. Nada se mueve en este gobierno sino por Rafael Correa. Y los ministros son solamente cumplidores de las órdenes de Rafael Correa. Nadie critica o dice, señor presidente, esto está mal. Entonces, cuando dice esto, es cierto que hay un beneficio. Yo no estoy diciendo que todo estuvo mal. Si al hospital de infectología lo mejoraron, si al hospital Guayaquil le mejoraron, las condiciones de mejoramiento de los hospitales tienen que ver con el rango de la estructuración de los niveles de complejidad de atención. El hospital de infectología ahorita está abarrotado para atender gripe. Hospital de segundo y tercer nivel. ¿Le parece correcto que un hospital complejo atienda a gripes? ¿No? Lo mismo pasa con el hospital Guayaquil. Es decir, usted dice que la gripe debió ser atendida por en el nivel inferiores y no en el superior. No, porque ¿cuáles serían las enfermedades? En la unidad de complejidad se encuentra el VIH-Sida en su nivel complejo también, porque hay también en niveles de primera atención del VIH-Sida. Las enfermedades de paludismo grave, los temas de dengue hemorrágico, las circunstancias de problemas de leptospirosis que pueden aparecer. Ese es el nivel de complejidad hablando del hospital de infectología. El hospital Guayaquil tiene que llenarse de circunstancias complejas en su nivel de complejidad, pero lastimosamente distraen la atención
de atender gripe y hacer los gripólogos a los especialistas de otra cosa, que cuando viene algo grave están tan cansados que no pueden atenderlo. Entonces, significa que los niveles de complejidad de la asistencia en salud tienen que ser revisados. Ahorita estamos con un presupuesto histórico y esa es la mejor baluarte, y eso nosotros festejamos, alzamos los brazos y decimos que bueno, y vamos a llegar al 4% del Producto Interno Bruto, que era la propuesta del 2006, y qué bueno, señor presidente, aplaudimos, eso es buenísimo. Que hay otras cosas en salud que se han dado, inclusive ¿dónde está la empresa de fármacos? Que también lo aplaudimos. Claro, el presidente propuso. Entonces, pero lastimosamente, entre mentiras y verdades enfocamos la salud pública y prácticamente, obviamente, el radioescucha que está ahí escuchando me dice, este es un enemigo del régimen, y obviamente está haciendo señalamiento. Usted que respalda al señor presidente, sea un respaldador crítico. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No venda su pensamiento ni hipoteque su pensamiento. Sea crítico. Y cuando a mí me demuestren que las cosas han cambiado, estaremos nosotros diciendo qué bueno, porque estamos también para felicitar lo bueno. Y además, por ejemplo, en este espacio, aprovecho también para decirle, el SNEN acaba de ser eliminado, el Servicio Nacional de Control de Vectores, para pasarlo en forma central a una institución epidemiológica y a un programita chiquito. Si deberíamos haber estructurado una dirección de enfermedades metaxémicas un poco más avanzado. Entonces, todo este premio que recibió el paludismo por haber sido controlado a nivel de reconocimiento internacional, ¿a quién se debió? ¿A una entidad central o a una entidad descentralizada? Pero es que hay quiteños que quieren romperle toda la estructura que Guayaquil tiene. Y es una cosa obtusa, y ahí hay dos actores. El doctor Alberto Narváez, que es un amigo, pero que está mal ubicado, y Marcelo Aguilar, que fue subsecretario de aquí, han tenido la intención de romper el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. Si el tema es descentralizarlo y mandarlo a las áreas, ¿por qué lo centralizan para luego mandar a las áreas? Claro. Mándelo directamente a las áreas y haga una dirección administrativa. Se sufre la enfermedad, pues. Por eso, y ahí estaríamos de acuerdo que la descentralización se dé, pero hoy la señora subsecretaria ha emitido un documento donde le han dado sentencia de muerte al Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria en plena etapa invernal. Por Dios, ¿qué pasa en el Ecuador? Y los trabajadores ahorita recién reaccionando que ya les dieron el final de año, el año nuevo lo cogió prácticamente con los pantalones abajo. Doctor, claro, esto que acaba usted de contarnos del SNEM da para otro tema inclusive, ¿verdad? Es de lo obtuso que a veces en las decisiones que se toman. Pero aparte yo le había preguntado si esto es solo falta de conocimiento o también hay un tema de corrupción. Queda ahí, yo creo, para que la opinión pública tome su posición. Pero vamos a la raíz del tema, las enfermedades, la prevención o la curación. Si ustedes habían trabajado para asesorar o ya dejar estructurado el Ministerio de Salud y que no había presupuesto en ese entonces, recuerdo que el precio del petróleo máximo llegó a $25. Usted ahora se alegra que ya hay dinero. ¿Por qué no se ha seguido adelante con esas normativas? ¿Por qué no se ha atacado las enfermedades como corresponde? Más allá de lo que yo le había preguntado, la falta de inexperiencia, etcétera. ¿En qué está fallando exactamente para sugerirle al presidente que tome las correcciones? Verá, pasa desde el punto de vista del orgánico estructural y funcional del Ministerio de Salud Pública. Nosotros trabajamos en nuestra época a tratar de hacer una estructura orgánica funcional por procesos. La señora Chan vino y la volvió nuevamente en pirámide y centralizó todo. Entonces, esa descentralización trajo como consecuencia una serie de circunstancias. El señor ministro de Salud actual, el David Chiriboga, ha hecho unos grandes esfuerzos por tratar de cambiar la estructura de la señora Chan. Pero si él no cambia los funcionarios que ha tenido la señora Chan, no va a cambiar nada, porque sigue con la misma estructura mental y el cambio, el pensamiento mental de todos quienes han estado en la misma función. Ese pensamiento mental son centralistas, se refiere usted. Son obedientes al proceso central y a la autoridad que los gobierna. Al presidente Correa. En este caso hablamos solo del Ministerio de Salud Pública. Solo Ministerio de Salud. Solamente el Ministerio de Salud Pública. Entonces, bajo ese principio, ahí tenemos una gran cantidad de circunstancias irreales a la cual nosotros debemos tener. Si el presupuesto de la salud tenemos para hacer mejor calidad de gasto, debemos organizarnos en lo que significa la inteligencia sanitaria.
¿Y qué es la inteligencia sanitaria? Un departamento bastante fuerte que sepa epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? Es un estado de información para actuar. Es decir, yo tengo tantos problemas en gripe, yo actúo de esta manera. Yeah. Pero para eso necesitamos en cada unidad funcione lo que en nuestra ocasión habíamos dicho, la sala CIME, que eran salas situacionales de salud. Y estas salas situacionales de salud lo único que hace a uno es saber cómo está el estado de salud en cada área. Siendo un país mega diverso, con climas, techos de climas diferentes, niveles de pisos climáticos diferentes, los problemas de Quito no son los mismos problemas de Guayaquil, los problemas de Imbabura no son los mismos problemas de Quito y Guayaquil, los problemas de la Amazonía no son los mismos problemas de las otras 3 ciudades. Entonces los problemas son diferenciales porque el clima, el medio ambiente, la cultura, el formato de alimento, todas las circunstancias que están alrededor cambian y entonces hay problemas diferenciales. Por ejemplo, Esmeralda, ¿de qué más se muere? Esmeralda se muere de violencia, armas de fuego, heridas de arma punzante y tiene un problema grave que adentro de la ciudad tiene una refinería. Un gran incendio provocaría cientos de quemados. Va a haber una mortandad terrible porque no tiene capacidad de respuesta. En eso enfocaría los hospitales de Esmeralda no están preparados para las necesidades de Esmeralda. Entonces, ¿y cuántas horas es de Esmeraldas a Guayaquil? 7 horas. De Esmeraldas a Quito, 6 horas. Es decir, que verdaderamente en el trayecto de un problema grave se va a morir gente. Ya, y la decisión entonces quiteña, pero no por Quito, que quede claro, porque aquí no se habla de regionalismo, sino por capital. Ellos no piensan como debería pensar un esmeraldeño, por decirlo así, para que quede claro. Yo creo que no estamos, para no ponerlo como quiteño, sino que no estamos provocando que el sistema sanitario esté dentro de la necesidad de cada específica de cada población. Se decide desde el ministerio. Del ministerio y cree que las cosas son generales, es decir, ordenamientos centrales en forma general. Y para ponerlo así un poco más enfático, ven el hospital Vaca Ortiz de Quito y lo demás y dice, estas son las necesidades de los hospitales. Y así debe generar todo. Entonces, por eso yo le digo, vamos a poner otro ejemplo sencillito. La península de Santa Elena. ¿De qué mueren más los peninsulares? Mueren más los peninsulares de diabetes mellitus y sus trastornos y problemas, y de problemas respiratorios. También tienen en el centro otra refinería. Es decir, ¿será que tenemos nosotros problemas que inciden sobre ello? Entonces, ¿qué necesitan más? La especialidad del Hospital de Santa Elena, que ubica a los 3 cantones grandes y que obviamente no tiene capacidad de respuesta para sus pobladores que son alejados, porque las comunas son una cuestión de un ovillo de circulitos tan lejanos que no tienen capacidad de respuesta de salir de una comuna como la de San Pablo hasta llegar a Santa Elena, por ejemplo, de Santa Elena a Guayaquil en el grado de complejidad. Claro. Entonces, cada unidad, cada propósito, cada sitio tiene su diferencia. Si los 406 millones de dólares propuestos por el señor presidente, que agradecemos y creemos que está bien, pero tenemos que reinstitucionalizar y reenfocar demográficamente, circunstancialmente, idiosincrásicamente, climáticamente, es decir, hacer un proceso epidemiológico completo para que la salud pública tenga una capacidad de diferencia. No mirarlo tubularmente, porque cuando lo miramos tubular, entonces quedamos ahí tan ciegos que alrededor del tubo no ven nada más. Entonces yo sí creo que debemos cambiar toda la perspectiva. Tenemos una gran oportunidad legislativa. Tenemos nuestra nueva Constitución es tan garantista que quiere proteger tantas cosas y el presupuesto no le va a alcanzar para proteger tantas cosas. Entonces significa que tenemos que priorizar e ir avanzando mientras va creciendo el presupuesto al ritmo que se ha propuesto, 0,5% del PIB del año anterior hasta el 2014, llegar completamente a los 4% del Producto Interno Bruto, que será algo más real. Entonces significa que nosotros podemos avanzar, pero los recursos económicos gastados o vilipendiados de esa manera no van a significar ningún cambio. Doctor alguno. Francisco Andino, con todo este tema y usted como miembro de este voluntariado del Foro Permanente de la Salud, varios médicos, expertos, conocedores de la Administración de Salud, ¿cómo no le hacen llegar o si le han hecho llegar al presidente de la República estas ideas, estas propuestas? Parece ser que el señor presidente sí nos lee, pero parece ser que al momento de aplicar, pues nosotros hacemos pública todas nuestras pero le han hecho llegar a él, lo han invitado cartas al señor ministro de Salud. Le hemos pedido, cuando nos quisieron sancionar
por el pedido de emergencia sanitaria, que estábamos creando alarma, que somos una cuestión política. Ahora el presidente declara la emergencia. Díganle lo mismo, pues, señor ministro, señora subsecretaria, señor director provincial de salud. ¿Por qué no le dicen lo mismo ahora al presidente que está generando alarma? Eso se me parece al tema de Fernando, siempre me va a hacer Bustamante, de la percepción en delincuencia, y ahora ya estamos con la delincuencia hasta el cogote, lastimosamente. Parecido entonces, ustedes denunciaron esto que se venía y no le hicieron caso y más bien los criticaron. Y nosotros hemos hecho propuestas y estamos dispuestos porque, verá, en el Foro Permanente de la Salud no hay ideología. Hay asambleístas contrarios a mi ideología, como el social cristiano, el doctor Viteri, que es parte del miembro del Foro de la Salud. Ya. Hay gente de la izquierda. Es extraño, porque el presidente de la República se lo ve bien intencionado, quiere que se solucione, asigna la cantidad de 406 millones adicionales a lo que ya había asignado antes, pero él debe estar preocupado que esto se invierta adecuadamente. Si lo que usted nos está ahora compartiendo es lógico, tiene una estructura, ¿por qué no tomarlo en consideración? Bueno, nosotros estamos dispuestos, ¿no? Y no estamos buscando cargo alguno, por si acaso. Sí, además, alguna persona crea que uno se está espalanqueando, porque no resistiría, creo, 3 horas con Rafael Correa. Muchas personas me han dicho lo mismo. Bien, aquí hay otra opinión de al 08-69-48-408, y esto ya me da pie para ingresar al tercer tema. Por favor, dice acá nuestro amigo oyente, el IVA a las medicinas afecta a la clase media. ¿Por qué tener ahora, con tanto dinero en el Estado, usted mismo lo ha dicho y que lo aplaude y está feliz, que haya necesidad de ponerle impuestos a la medicina, poner impuestos al ICE y a las llamadas telefónicas celulares, a ciertas llamadas, como dice Katiuska King, para financiar el tema de la gratuidad de la medicina a los pobres? ¿Qué opina usted? Volvemos a la parte filosófica primaria. La política en fármacos de un Estado, y más aún socialista, es acceso universal de fármacos de bajo costo y de alta calidad. Ese debe ser el principio. Aquí no me tengo que diferenciar, es decir, este es rico y tiene que pagar más por el medicamento y este es pobre y tiene que pagar menos. El pobre tiene que ser protegido por el gobierno y punto. No hay diferencia en los ricos, medios y baja. Este tiene un corazón diferente al de acá, el intestino es igual que diferente que el de acá. Es obvio, todos somos iguales. Todos somos iguales. Y la garantía constitucional habla de los derechos inalienables, sin condición de raza, sin condición política, sin condición ideológica, de protección del Estado en salud. Además, a mí me cobran impuestos para que el Estado tribute a favor mío. Yo no recibo ningún tributo, mis hijos estudian en colegios privados y el Estado no me ha dado un solo dólar para poderle garantizar los estudios y la educación a mis hijos. Yo no utilizo la seguridad social todavía. Y ojalá, y voy a hacerlo en el momento, y aportando grandes recursos económicos a la seguridad social. Además que un médico, pues, doctor. Pero vamos al hecho de que también soy humano y que me puedo enfermar en cualquier instante. ¿Pero por qué no usa el IES? De paso, ya que usted lo mencionó. Porque si yo tengo un problema de gripe o tengo un problema que no ha sido de complejidad alta todavía, gracias a Dios, y espero no tenerlo tampoco, obviamente estoy para autocuidarme o que mis compañeros y amigos me autocuiden y evito el hecho de ir a hacer una cola o de tener un call center que me va a mandar después de un mes, que eso es un problema. Entonces, bajo este principio, es cierto, y yo soy un nacionalista convencido, de que nuestra industria tiene capacidad para producir medicamentos, y muchos de calidad y de bajo costo. Pero no todos, no el 100% de los medicamentos. Nos falta todavía regular el BPM. ¿Qué es el BPM? Buenas prácticas de manufactura. No todas las industrias pueden tener capacidad para hacer ampollas, tabletas, jarabes. Algunas las hacen bien, otras las hacen mal. Unas las hacen bien, otras las hacen mal. Debería haber hasta una asociación entre ellas para generar un centro tecnológico más avanzado. Medicamentos catastróficos como los oncológicos, que ayer Renato Carló lo reconocía, mi directo amigo. Entonces, hay medicamentos que no están al alcance de la industria nacional. ¿A quién le va a golpear más el IVA? A los crónicos, pues. Si usted es hipertenso, diabético o asmático o renal,
tiene que pagarle, imputarle más el 12% de sus medicamentos. O sea, va a castigar al enfermo crónico. Y eso también, ejemplo. Exacto, y eso también es nuevamente desconocer el sector. El 40% de la población del Ecuador cumple 100% la receta. El 60%, de ese 60% hay que dividir. No tenemos cifras exactas, no tenemos la capacidad para poder hacer un estudio serio al respecto, pero son las percepciones numéricas que nosotros tenemos. El 60% de la población no cumple el 100% de los medicamentos, toma receta itinerante o incompleta, y el otro por ciento no tiene acceso alguno a los fármacos. El señor presidente de la República dice, es que en el ministerio regalamos. Claro, regalan una base pequeña de fármacos, pero no se regala el 100% de la necesidad del fármaco. La población pobre tiene un gasto de bolsillo hoy entre 60 y 80 dólares por familia mensual sobre fármacos. ¿Sí? Que eso es lo que no está protegiendo el Estado. Ahora, los pobres también tienen enfermedades de cierto nivel superior. Pero claro, pues también son diabéticos, son nefrópatas, son oncológicos, tienen esto, entonces se le endurece mucho más. Es decir, el pobre no es que solo consume la medicina más básica, sino también la más sofisticada. Entonces, y ahí viene otro principio que decía Renato, y lo traigo a colación, porque me parece que ese es el principio que generando, siendo socialista, siendo un poco más amplio, un socialismo pragmático, dejar en libertad la competencia del fármaco, pero con techo, porque yo siempre he dicho, si le dejamos sin techo, sí, pucha, pena, toditos, ¿no? Se trepan hacia arriba. Por ahí, ¿no? Crean las escasez que ya hemos vivido. Exacto, para aumentar precios. Exacto, entonces siempre con techo, es decir, una liberalización con techo. Es decir, con control. Con control, exacto. Entonces, ahí significa que los medicamentos genéricos no hay que desprestigiarlos siempre y cuando tenemos otra regulación en la política farmacológica, que es el concepto de posregistro. ¿Qué es un posregistro? La revisión del fármaco después de que salió el registro sanitario. Yeah. Porque muchas veces los empresarios ponen el mejor paquete, el mejor principio activo, la potencia y todo adornadito en el primero que saca el registro sanitario. Luego que salió el registro sanitario se olvidan. Y no hay política de regulación y de control de los fármacos que no son de marca, sino que genéricos, bajo el concepto de posregistro. Nosotros lo hicimos y pudimos sacar 2 fármacos en nuestra época a través del posregistro, porque se lo coge del estante, se lo coge del lote, se lo coge de cierto sitio y se lo vuelve a analizar. Y si eso está mal llevado, contaminado, no apto para el consumo humano, tiene que salir. Y además hay otros factores, la caducidad, por ejemplo, o la vida, ¿no? A veces dice, esto consúmase hasta tal fecha, y antes de la fecha ya han perdido la potencia, la medicina. Ahora, hay que hacerle una percepción económica al señor presidente, que es la siguiente, es decir, el principio activo es 0 arancel, pero hay otros elementos que en las transnacionales se pagan, por ejemplo el FOT, que es el impuesto al importe, o CIF en algunos casos. Y de alguna manera los impuestos indirectos, porque el fármaco necesita cartón, necesita frasco, o necesita el embalaje y una serie de cosas más, que ya pagan impuestos. Y además la promoción para que la ciudadanía conozca. Gastos operativos, que son también parte de los impuestos. Entonces, no, señor presidente, no, es contra la vida, contra la salud, es un acto criminal subirle el precio de los medicamentos. Entonces, ¿quién le hace meter la pata al presidente? La señora Natalie Celi. ¿Qué conoce Natalie Celi de salud? ¿Qué conoce Natalie Celi de salud? Nada. Es decir, quieren cerrar la brecha fiscal o el déficit presupuestario. ¿En qué? Sobre la necesidad de vida y salud de la gente. Gran equivocación, 120 millones de dólares que usted está poniendo, 406 millones de dólares, reduzca el presupuesto de la emergencia y no le impute a los fármacos, pues. Doctor Francisco Bandido, posiblemente el razonamiento fue así, ¿no? Han aumentado las importaciones, 1.250 millones de dólares el 2010 de déficit. ¿Cuáles son los rubros? Medicina. ¿Quiénes consumen las medicinas importadas? Los ricos. Entonces pongamos impuestos. Esta es la forma en que lamentablemente yo estoy especulando, pero parece que sería entonces, con lo que usted nos está explicando, el motivo de la decisión. Todo este tema, doctor, queremos aprovechar su presencia para que nuestros amigos oyentes hoy día que han conocido
algunas novedades sobre todo lo que es la salud. Doctor Francisco Andino, ¿qué recomienda usted a la ciudadanía para que pueda vivir en este tipo de emergencia de salud y proteger a la familia y protegerse todos y a sí mismos? Es la corresponsabilidad y la cogestión en salud, que debe estar inclusive imputado a sanciones. Y escúcheme los conciudadanos, si alguien no elimina los criaderos del mosquito de mi casa, el mosquito tiene un vuelo de 500 metros. El que está al lado de mi casa, yo limpio todos los... Es decir, todo el barrio. Es decir, yo limpio mi casa, pero el desgraciado al lado no lo hace. Claro, son 5 cuadras, no 5 manzanas que van a recibir al mosquito. ¿Qué es esto? Es la corresponsabilidad. Si yo me enfermo y tengo una enfermedad respiratoria y no me protejo y estoy al lado de una persona, estoy contagiándolo. Es decir, la comunidad debe de entrar, pero eso también es un principio de Estado. De los 406 millones de dólares, estaríamos felices que apenas 20 millones sea para promoción, fomento en propagandas servibles y no inservibles. Propagandas que puedan decir cómo no contagiarse del VIH-Sida, cómo no contagiarse de la tuberculosis, cómo mejorar la vida del diabético, cómo mejorar la vida del cardiópata, del nefrópata, cómo nutrirse mejor, que estamos en el último puesto siendo país agrícola y ganadero. ¿Cuáles son los alimentos que deberíamos consumir en estos días para protegernos de la gripe, por ejemplo? Nosotros tenemos que tener una base nutricional basada en proteínas, que sean vegetales o animales, en carbohidratos y en frutas. Las grasas son la necesidad. Las 3 grandes áreas de alimentos. Claro, frutas y legumbres. Entonces, entre las frutas, los cítricos, donde estén más la vitamina C. Pero falta naranja, en estos días no se encuentra ya. Claro, pero el limón podría ser el limón. Claro, el kiwi. El kiwi también. Qué gran elemento de vitamina C. Es decir, lo que eso hace falta. Ya. Que inclusive... Conocerlo. Verá, como Foro Permanente, y ustedes son comunicadores, ojalá que ustedes lo auspicien también. Como Foro Permanente de la Salud, nosotros le hemos hecho una reforma a través del diputado Viteri, que los medios de comunicación públicos y privados, más los públicos que los privados, tengan segmentos hasta del 15% de su programación en salud. Y no en programitas de que venga el especialista. No, educación para la salud. Comunicación social en salud. Queremos hacer un taller de comunicadores sociales de la salud. Lo queremos hacer con Francisco Huerta, Diario Expreso, ¿no es cierto?, en este año, para que el periodista sepa también comprender. Yo hablo a veces muchas cosas en el periódico y cuando voy a leerlo digo, esto no dije. Entonces significa que lo toman a uno mal. Ajá. Y esto es precisamente porque no están... Por eso es mejor la radio, doctor. Sí, mejor en la radio, porque la televisión es mucho más corta. Entonces uno puede decir sus verdades y las verdades como son. En todo caso, eso es lo que se dice a la comunidad. Movilización social en salud, cuidado, autocuidado, reconocimiento de riesgo, coparticipado por el Estado ecuatoriano en programaciones al respecto, son lo que necesitamos, y solamente vamos a gastar cerca de 20 millones en un año, y posiblemente vamos a cuidar millones de personas a que asistan al hospital. Doctor, pero le voy a agregar algo, 2 cosas. Primero, acá el amigo oyente que consultó sobre el IVA, lo felicita, le dice muy bien, pero lo que acaba usted de decir sobre las recomendaciones en alimentos, ayer lo dijo Carlos Alberto Vergara, ¿cuántos pobres no tienen ni para comer en un día, ni el dólar siquiera? ¿Cómo podrían comer un pedazo de carne, servirse un kiwi? Eso es lo que nos hace falta realmente en el Ecuador, y no, aparte del socialismo, del capitalismo, por ser humanista y cristiano. Lo dejo con su despedida, doctor, le agradezco. Yo le quiero decir una reflexión al respecto de eso. Es decir, es lo que nos falta es organización. Y buena administración pública. Verá, la gente... Y a ver si el presidente lo escucha, doctor, y usted hace un nuevo esfuerzo. Usted no quiere trabajar con él, lo ha dicho. Pero sí, por lo menos, presidente, aquí están estas ideas para salud. Le he mandado, yo se la mando al correo, porque yo no soy de aquellos que le escribe en forma indirecta. Se las escribo al correo hasta mis críticas duras. Pero si ¿usted cree que alguien no sea que le esté filtrando ahí? La filtrarán porque no ha de leer todo. Y de pronto se la filtran mal. Pero solamente para decirle esto de la pobreza. La pobreza es un mal que los estados y los gobernantes son parte del proceso y problema. Pero la comunidad tiene la obligación de organizarse y cambiar el destino natural de esa pobreza. Si yo hago programa de venta de alimentos más baratos, oiga, yo me voy aquí a Montebello, compro una camioneta entre varias familias
y la llevo allá y abarato el costo del alimento. Si yo hago huertos familiares y hago trueque, a este plantó tomate, este plantó pepino, este plantó cebolla, este tiene naranja, este tiene limón. Oiga, es cuestión de organizarse. En nuestro país usted le pone una piedra y crece roca. Así es que el problema de la pobreza es falta de imaginación y de organización. Y cuando nos organicemos como país, ningún mentiroso nos va a volver a engañar. Hemos conversado con el doctor Francisco Andino Rodríguez, ex ministro de Salud y actual miembro voluntario del Foro Permanente de la Salud. A propósito, nos ponemos a su orden, que nos envíe también los boletines para aquí leerlos. Vamos al corte comercial.